Regia Líder. Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos nuestro tema de romanticismo peruano. El contexto del romanticismo en nuestro país va a ser el combate de 2 de mayo, donde se expulsa totalmente a los españoles de nuestro territorio y el gobierno de Ramón Castilla, llamado la prosperidad falaz, porque se desarrolla esta llamada era del guano. El Perú era predominante en ese entonces, tanto en lo militar, en lo económico, en lo político. El Perú era como ejemplo para los demás países, estábamos en todo nuestro apogeo. Es por eso que a comparación del romanticismo en Europa, nosotros no tuvimos una vertiente social. Recordemos que el romanticismo en Europa va a tener 3 vertientes. Sentimental, ¿no es cierto?, que habla sobre el amor, con Johann Wolfgang Goethe. Teníamos el aspecto histórico y el social. El social se desarrolló mayormente en Francia por lo que estaba sucediendo, que era la Revolución Francesa. Pero en el Perú estábamos viviendo bien. Era nuestra época de apogeo. Es por eso que la vertiente social no se desarrolla. Entre las características del romanticismo peruano se mantienen las características del romanticismo europeo, como el predominio de los sentimientos sobre la razón, ¿no es cierto? Pensar primero en uno, ¿no es cierto? El culto al yo. Búsqueda de la libertad de expresión, búsqueda de poder hablar sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre las opiniones que puede tener uno. Desapego de todo lo español. Se tiene mayormente influencia de escritores ingleses y franceses. Muy bien. Entre los grandes exponentes que tenemos del romanticismo, tenemos por ejemplo a Nicolás Corpancho con su obra teatral El poeta cruzado, que da el inicio del romanticismo en nuestro país. Con esta obra se inicia el romanticismo en nuestro país. Tenemos a Narciso Arestegui con su obra El padre Orán, que es la primera novela romántica del Perú, ¿ya? El poeta cruzado es una obra teatral. Tenemos a Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia o Escenas de la Vida, en la cual nos muestra las épocas coloniales. Tenemos a Pedro Paz Soldán, conocido más que nada como Juan de Arona, con diccionarios de peruanismo, donde lo que se trata de rescatar es ciertas palabras del léxico que son propias del Perú, y él trataba de definirlas según nuestro significado, el significado que le damos nosotros en nuestro país. Existen 2 vertientes, como hemos estado señalando, en nuestro país, no la vertiente social. Tenemos vertiente sentimental y vertiente histórica o nacional. En la vertiente sentimental va a destacar Carlos Augusto Salaverry, conocido como el Ruiseñor del Chira. Este exponente de esta vertiente no solamente fue importante en la poesía, sino que también lo llamaron el sucesor de Segura. ¿Y quién fue Segura? Manuel Asencio Segura fue el padre del teatro peruano. También incursionó en el género dramático y le fue muy bien, principalmente por su obra Atahualpa. En la poesía, Carlos Augusto Salaverry va a respetar las formas clásicas como el soneto, como la oda. Tiene mucha influencia de estas 2 tipos de métrica. Ahora, también vamos a ver que los temas del amor y el dolor son muy comunes dentro de su poesía. Por eso existe un tono nostálgico, un tono melancólico dentro de sus poemas. El poemario más importante de Carlos Augusto Salaverry es Cartas a un ángel, donde va a haber un poema muy importante que es Acuérdate de mí, dedicado a Ismena Torres. Ismena Torres era el gran amor de su vida de Carlos Augusto Salaverry. Él estaba casado. Ella era una jovencita, que era muchísimo menor que él. Una jovencita con la que tuvo un amorío. Cuando la familia de la chica se enteró, decidieron enviarla a Europa para que estuviera fuera de estos escándalos. Cuando se enteró Carlos Augusto Salaverry de su partida, le escribe este poema despidiendo al gran amor de su vida. Y él es nuestro primer exponente de esta vertiente sentimental. Muy bien, ahora tenemos la vertiente histórica nacional, donde encontramos al máximo exponente del romanticismo en nuestro país, Ricardo Palma Soriano, conocido como el bibliotecario mendigo. Ricardo Palma también va a ser muy activo en el plano de la política, y también lo vimos como un patriota, ¿no? Un ferviente patriota.
porque él participó en el combate de 2 de mayo y en la batalla de Miraflores cuando nos enfrentamos a los chilenos. Es en esta batalla de Miraflores donde lamentablemente incendiaron el balneario de Chorrillos, ¿no es cierto? Y también saquearon la Biblioteca Nacional y la incendiaron. Se perdieron muchísimos libros y luego de la guerra con Chile nombraron director de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma. Como faltaban libros, él iba de casa en casa para pedir donaciones para empezar a reconstruir la biblioteca. Es por eso que lo llamaron el bibliotecario mendigo. Otra cosa lamentable en lo que sucedió en la batalla de Miraflores fue que se perdió el manuscrito de la novela histórica que ya estaba terminada, que muy pronto se iba a publicar, pero se perdió el manuscrito de esta obra, de esta novela histórica de Ricardo Palma, que se llamaba Los Marañones. Ricardo Palma va a crear esta especie literaria que es la tradición, la cual es una mezcla de la historia, que quiere decir que hay sucesos que sí pasaron, mezclado con ciertas leyendas costumbristas, con ciertas anécdotas, además que utilizaba un lenguaje coloquial para que la gente pueda entenderlo y también lleno de ironía, ¿no es cierto?, y sarcasmo. Eso es lo que divertía muchísimo dentro de estas tradiciones. En total son 453 tradiciones donde aparecen diferentes épocas de nuestro país. Por ejemplo, tenemos la época preincaica y la época incaica, donde mayormente lo que resalta es estos mitos acompañados de ciertas cosas fantásticas, ¿no? La colonial, que es la favorita de Ricardo Palma, donde hay la mayor cantidad de tradiciones, y la época republicana, que es la menos estudiada por él, ¿no? Ni siquiera toca el tema de la guerra con Chile. Muy bien, entonces vamos a encontrar estas historias que son bastante divertidas porque las anécdotas son esas. Por ejemplo, está esta tradición que se llama Don Dimas de las Tijeretas, ¿no? Es un hombre ya entrado en edad que se había enamorado de una chica. Paraba, persíguele por aquí, por allá, la chica lo rechazaba y él seguía insistiendo hasta que un día la chica ya se molestó terriblemente y lo botó de la peor manera a Don Dimas de las Tijeretas. Entonces, un día, después de esto, él, triste por lo que había pasado, dice, haría cualquier cosa, hasta vendería mi alma al diablo por estar con ella. Y esto lo escucha Lilith, que era un pequeño secuaz del diablo, como un diablito, ¿no? Sale al encuentro de Don Dimas y le dice que pueden hacer un trato, que él le puede conceder el amor de esta muchacha a cambio de su alma. Él le dice, yo te puedo dar mi almilla. Y le dice, ya. Entonces yo te doy el amor de la muchacha y tú dame tu almilla. Muy bien. Entonces pusieron en el contrato el cambio, ¿no es cierto?, del amor de la chica por el almilla de Don Dimas. Firmaron con sangre y él volvió ahí a su casa y tocaron la puerta así desesperadamente y él asustado va a abrir a ver qué pasa y era la muchacha que ni bien abre se lanza a los brazos de Don Dimas. Muy feliz, estuvo durante meses junto con ella hasta que llegó el tiempo de cumplir el plazo de que había de este contrato. Él fue al lugar donde se encontró con Lilith y se volvieron a encontrar y le dice, muy bien, es hora que cumplas tu palabra, te voy a llevar ante mi jefe. Y le dice, bueno, está bien, yo tengo que cumplir mi palabra. Y Lilith se lo lleva al infierno. Entonces, el diablo, Satanás, entrevista pues a Don Dimas y le dice, tu contrato ya se ha vencido, así que tienes que cumplirlo. Muy bien, y se empieza a quitar los pantalones. Y le dice, no es necesario que te quites la ropa, ¿sabes? Todo normal si te quedas vestido. Y le dice, no, tengo que cumplir mi parte, voy a darte mi almilla. Y le dice, pero no es necesario que te quites el pantalón. No, y se saca su ropa interior. Y le dice, pero ¿por qué me das eso? Eso a mí no me interesa. Pero si en el contrato dice la almilla. Y le dice, ya sé, tu alma. No. Mira, lee aquí. Y en el diccionario, almilla también es otro nombre que se le da a la ropa interior. Y le dice, oye, ¿tú me estás timando? No, yo he sido bien claro y ya viste el significado. Tú lo has malinterpretado, al igual que tu secuaz, igual que Lilith.
Y el diablo, molesto porque tenía toda la razón don Dimas, le dijo, ¿sabes qué? Vete de mi presencia. Y nuevamente lo botaron a la tierra. Y se dice que desde ese momento en el infierno hay un cartel donde se prohíbe a los abogados, porque hasta pueden engañar al mismo Satanás, ¿no? Entonces, como vemos, las historias son bastante jocosas. Por ejemplo, hay otra tradición donde nos cuenta sobre Santa Rosa de Lima, que dice que un día estaba rezando fervientemente y Dios decidió recompensarla. Así que le dijo Santa Rosa, se presentó ante Santa Rosa y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Entonces Santa Rosa dijo, hay tantas cosas que quisiera, ya sé, señor, quiero que mi país sea el más rico de todos. Y Dios le concedió, y por eso tenemos las minas, pues, en ese tiempo, ¿no? De los españoles, hubieron las mejores minas, ¿no? Donde se encontraba oro y plata. Entonces Dios ya se estaba retirando y le dice, Dios, por favor, una cosa más. Ya, ¿qué quieres, Santa Rosa? Dios, quiero que mi país tenga el mejor clima de todos. Y es por eso que el Perú tiene muchísimos microclimas. Hay que darnos cuenta, ¿no es cierto? En la costa puede estar haciendo calor, pero en la sierra está haciendo frío, y luego en las estaciones están a la inversa, que todos deberíamos estar, por ejemplo, ahorita en primavera, pero en otros lugares ya empezó el sol muy fuerte como si fuera verano, en otros está empezando a hacer frío, y es por eso que nuestro país tiene muchísimos recursos naturales, porque tenemos muchos microclimas. Entonces Dios, bueno, le concedió y se empezó a retirar. Y le dijo, Dios, por favor, una cosa más. Y Dios, ya un poco molesto, dime, Santa Rosa, ¿qué quieres? Dios, haz que mi país tenga los hombres más inteligentes y las mujeres más hermosas. Y Dios se lo concedió. Por eso las mujeres en ese tiempo eran bastante codiciadas. Y los hombres también tenían, bueno, bastante sabiduría. Entonces, Santa Rosa dijo, Dios, por favor, la última, quiero que mi país tenga los mejores gobernantes. Y Dios ya molesto le dijo, ¿sabes qué, Santa Rosa? Vete a hacer buñuelos, que son como pequeños bizcochos, y no me molestes más. Y es por esa razón que el Perú siempre ha tenido malos gobiernos. Y así vamos a encontrar diferentes anécdotas dentro de las grandes tradiciones de Ricardo Palma. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con nuestros ejercicios sobre nuestro tema de romanticismo peruano. Vamos con nuestra pregunta de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Veamos recordando un poco lo que hemos hecho en nuestra clase. El romanticismo se manifestó en el Perú desde hasta. El romanticismo llega en una época donde el Perú estaba en apogeo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? La prosperidad falaz, la era del guano. ¿Y en qué gobierno se dio la era del guano? En el gobierno de Ramón Castilla. ¿Y llegó hasta dónde? Hasta la guerra con Chile. A pesar de que el romanticismo se llevó a cabo durante la época en que estábamos en guerra, no tocaron ese tema. Ricardo Palma, recordemos que no toca el tema de la guerra con Chile, porque los románticos tratan de ser optimistas. Pieza teatral que inicia el romanticismo en escena peruana y la primera novela romántica. Bueno, ahí tenemos El poeta cruzado y El padre Orán, respectivamente, ¿no es cierto? El poeta cruzado es una obra teatral y El padre Orán viene a ser nuestra primera novela romántica. Acuérdate de mí, el poema de Salaberry pertenece al poemario, bueno, es el poema más conocido dedicado a su gran amor Ismena Torres y está dentro del poemario Cartas a un ángel. Autor que no pertenece al romanticismo peruano. Veamos. Nicolás Corpancho, sí. Benjamín Cisneros, también. Julio Las escenas de la vida, escribe él. Ricardo Palma, de ley, el máximo exponente. Arnaldo Márquez, también. González Prada, no. González Prada perteneció al realismo peruano, la corriente que luego del romanticismo se va a dar en nuestro país. Salaberry escribió el drama. Recordemos, Salaberry fue muy reconocido en la lírica, en la poesía, pero Salaberry también fue muy bueno en el teatro, y por esta obra consideraron a Salaberry el segundo Segura. Recordemos que Manuel Asensio Segura es el padre del Teatro Nacional, y bueno, entonces ser el segundo no está nada mal, y Salaberry tuvo este apelativo gracias a su obra Atahualpa. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica
en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen en el libro la lectura, las preguntas, rumbo a la universidad, ustedes están los números pares, ¿no es cierto? Ya escribí mal. Los números pares, y en el cuaderno van a escribir un resumen de la tradición al pie de la letra y una apreciación crítica sobre ello. ¿Qué significa? Leen esta tradición que no es muy larga, es muy cortita y además es muy bonita, es muy graciosa, como varias de las tradiciones de Ricardo Palma. Y lo que van a hacer es, aparte de escribir el resumen, van a decir qué les ha parecido, ¿no? Esta obra me pareció muy graciosa por estas escenas, o me pareció que aporta estos temas, que yo encuentro, me gustó el personaje de tal por esta razón y esta razón. Mínimo tiene que ser una apreciación de 5 líneas, ¿ya? Mínimo una apreciación de 5 líneas. Muy bien, chicos, entonces ese ha sido nuestro tema de la semana, romanticismo peruano.